Saludos amigos, bienvenidos sean todos una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad. Bueno, y qué bueno que en este contenido hoy vamos a hablar de lo que es el prójimo, quién es nuestro prójimo, y con un contenido de verdad bien variado, con muchas informaciones. Como siempre, muy feliz, muy contenta de poder estar acompañada de nuestro querido reverendo padre, esta vez nuestro querido Cecilio de los Santos y Felo, nuestro Felo. Sí, ahí ¿Qué está tal? el ¿Qué tal, padre. Qué hermanos, bien. mis hermanas en el Señor? Alegre de Sí, poder llegar una vez más a sus hogares y también alegre de poder compartir con este hermoso equipo que gracias. semana tras semana estamos aquí en este programa, Iglesia y Actualidad. Para nosotros es un privilegio volver Qué a estar bienvenido, con ¿verdad? todos ustedes Bienvenido, padre. y que no se puedan perder al padre Cecilio también es un privilegio. Y el equipo se completa. Ustedes solamente porque no Oye, vine un día, pero yo vi oye, una persona aquí sentada con mucha autoridad, que ay, Sí, al padre Kennedy. ay, ay. nos portamos bien, Padre, ¿no padre. se perdió el programa? Yo lo vi. Ah, Él me ok. dijo que sí que lo Yo vio. sí. Vaya, qué bien. Bueno, señores, qué alegría de verdad inmensa tener nuestra nueva vez a nuestro querido padre Cecilio de los Santos. Y manténgase por ahí porque ahora vamos a escudriñar un poquito la palabra de Dios. El evangelio correspondiente a este domingo 10 de julio de San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 se parece, te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria Gloria a a ti, ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Lusitania y Felo, este evangelio que hemos compartido y este hermoso público que está siempre ahí atento para nutrirse de este mensaje. Qué hermoso, ¿verdad? Maravilloso, Vaya, de verdad que sí. muy Lo profundo. maravilloso. Sí. Y no nos vamos a detener como a teorizar y hablar de cómo hay que amar. No es difícil cómo yo tengo que amar. Lo más importante, yo quiero comenzar por la última parte. Haz Haz tú tú lo lo mismo. mismo. Vaya, sí, sí, sí. Amar es hacer lo que Jesús nos mandó y lo que hizo el samaritano. Fíjense ustedes que los maestros de la ley que conformaban el Sanedrín de Jerusalén en tiempo de Jesús eran las autoridades máximas de Jerusalén en tiempo de Jesús. Entonces siempre venían con preguntas capciosas para tratar de atrapar a Jesús, para ver si cumplía o no la ley. Y dicen
¿Qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Ahí está la respuesta. Haz tú lo mismo. ¿Hacer qué? Vendar Vender las al heridas. herido, cuidar de la persona desamparada, visitar al enfermo, vestir al desnudo, aquellas instrucciones que nos da Jesús en el juicio final que nos trae también el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25-31, el juicio final. Haz tú lo mismo. ¿Cómo podemos nosotros, a la luz de esta palabra, hacer visible el proyecto de Dios y amar de corazón a las personas que nos aman y a aquellas personas también que no nos aman o que no nos caen bien? La verdad es que esta enseñanza no es difícil hacerla. Basta que tomemos la decisión para decir, yo quiero amar, quiero ser como Dios, en el sentido de quiero acercarme a Dios, quiero ser más bien como Jesús, porque Jesús me lleva a Dios y Jesús me está diciendo que vendar las heridas de aquella persona desgarrada, ese es el verdadero amor. Porque finalmente, para darle la participación a mis hermanos, habían 3 personajes, un sacerdote, un levita Pasaron de largo. y un samaritano. Así es. El sacerdote es una autoridad, el levita también. Exacto. El samaritano, recordemos que era un rechazado por los Un judíos. extranjero. Prácticamente Era un un forastero. Extranjero, sí, sí. Que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien y eran desechados. Sin embargo, este Eso, desechado es el que da la mano y Jesús dice, hacer lo que se hizo. Óyeme, de verdad que es sumamente interesante. Celo, yo estoy emocionada con este evangelio porque es un evangelio que es como para que uno haga un retiro al interior, Padre, Exacto. ¿verdad? Y lo hemos escuchado, o sea que escuchando al Padre hablar así, amigos televidentes, Celo, y aquí, Padre, es como que ganar el reino de los cielos, o sea, ganar de la vida eterna, es precisamente eso, amando a Dios, pero amando a Dios y amando a ese próximo que nos queda cerca, como hemos siempre dicho, ¿verdad? A ese prójimo que es mi hermano. Hay muchas formas de nosotros ganarnos el reino de los cielos, Por la supuesto. vida eterna que habla aquí específicamente este Santo Evangelio, Felo. Es una cosa que Es de una verdad hay muchas riqueza. obras de misericordia. Nosotros podemos hacer obras de misericordia corporales y espirituales, ¿verdad, Padre? Usted que Sí, sabe mucho de sí. eso. O sea, hay muchos apostolados en nuestra Santa Iglesia. Yo creo que tenemos campos de más para nosotros ganarnos la vida eterna, señores. Y qué ejemplo tan grande dio este extranjero aquí en las Santas Escrituras. O sea, el que realmente era rechazado en ese pueblo, podemos decir, Padre, ¿verdad? Y Felo, fue el que verdaderamente hizo lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que a Dios le agrada, señores? Que podamos socorrer al necesitado. Eso fue lo que él hizo. Socorrió a esa persona que de verdad lo necesitaba en ese momento. Entonces nosotros, yo creo, nosotros como cristianos, señores, como católicos, tenemos tantas obras por ahí. La mies mucha decía en esta semana el Evangelio pasado. Sí. pasado, Ujú. y que somos pocos los obreros, somos pocos. Así es. Sí. Entonces, yo creo que para ganarnos esa vida que el Señor nos ha prometido, esa vida eterna, tenemos muchísimas obras por ahí en nuestra Santa Iglesia que podemos nosotros ponernos a la disposición. Y como ya decía el padre Kennedy en la semana pasada, señores, que a veces la gente para regalarte un vaso de agua así está dispuesto, pero para tener una responsabilidad en la iglesia, ahí sí de verdad salen corriendo. Entonces yo creo que debemos reflexionar sobre este evangelio y saber nosotros si nosotros estamos haciendo el papel que hizo el gran samaritano. Le dejo a usted. Sí, hay una realidad. Existe el cielo, existe el reino de los cielos. Y este maestro estaba consciente de que existe el reino de los cielos, la vida eterna. Entonces la pregunta es, para ganarnos el reino de los cielos, la vida eterna, es verdad que no es tanto por mérito, claro que por gracia, pero es fundamental el acto, la acción nuestra, porque la inacción, que fue el caso del publicano, que es el caso del levita, que es el caso del sacerdote, la inacción, pues en nuestra vida de fe puede dar al traste para que no lleguemos al reino de los cielos. Y como hemos citado en otras ocasiones, San Juan de la Cruz dice que al final de la vida seremos juzgados en el amor. ¿Cuánto
amor, cuánto amor hemos regado, hemos dado. A veces estamos confundidos y decimos, bueno, el prójimo es el que está conmigo, sí es cierto. El de mi comunidad, sí es cierto. Pero en el amor no hay, digamos, cerco, hay universalidad. Porque el prójimo es cuando se presenta la necesidad, cuando se presenta la ocasión de demostrar lo que somos. Hijos de Dios, tenemos que ser, tenemos que ir también al culto, Padre, a la liturgia. Así es. ¿Cargado de qué? De mucho amor, cargado de mucha compasión. Podemos ir al culto con mucha violencia, con falta de caridad, con incomprensiones, y debemos levantar al caído, aunque no sea de mi religión o de mi creencia, que no sea de mi color, que no sea de mi comarca, de mi comunidad. Tenemos que amar a este, porque por eso seremos juzgados y vamos a tener los méritos suficientes como para decir, sí, ven, bendito de mi Padre, porque hiciste aquello y lo otro. Tuviste mucho amor para tratar al desvalido. Y me llama la atención, para darle la oportunidad a los hermanos, es cómo este hombre, que es lo que quiere el Señor. Es verdad que Él quiere que evangelicemos. Es verdad que Él quiere que a lo mejor cuando evangelicemos atraigamos. Pero lo fundamental es sembrar. El de hacer crecer la evangelización no te toca a ti ni a mí. Le toca al Señor, que donde quiera que vayamos y hayamos regado la semilla del amor, de la caridad, de la comprensión, de la no violencia, de la justicia, se haga por amor al Señor. Y Él se encargará de Qué lo demás. maravilla, qué bello. Él se encargará de lo demás. Qué Felo, lindo, sí. y esta pregunta que hacía el Evangelio, yo les invito a nuestros hermanos que nos están viendo y hermanas, para que nos las hagamos nosotros mismos. ¿Qué tengo yo que hacer para entrar al reino de los cielos? Sí. Y me gusta siempre cuando hablamos de estos temas, Excelente pregunta. no, ayudar a entender que yo no tengo que resolver los problemas de todo el mundo, Exacto. pero yo puedo colaborar a que alguien resuelva un problema. Yo puedo dar una palmada ante un momento de desconsuelo a la persona que está a mi lado. Mi prójimo no es solamente mi vecino. El Evangelio dice que va más allá, y Felo aludía a esto. No es solamente el que está cerca, no es solamente mi vecino. Mi prójimo es el que yo estoy dispuesto a ayudar. ¿Por qué? ¿Ayudar por qué? Porque lo amo. O sea, lo que me debe de mover es el amor. Me compadezco, como Jesús se compadecía del ciego, Jesús se compadecía del leproso, daba su mano amiga por la persona necesitada. Y es lo que me debe de mover, es el amor. Y si me mueve el amor, no me importa de qué bandería, como ya ustedes decían, sea la otra persona, si es haitiana, si es extranjera de otras nacionalidades, colombiano, venezolano, o si es un dominicano, me debe de mover el amor. El partido no importa. La religión tampoco. Es el amor que me debe mover. Es el amor, señores. Y yo creo que realmente estamos a tiempo. Estamos a tiempo de emprender este camino, de amar a aquellos que de verdad lo necesitan, de amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. Estamos a tiempo. Bueno, señores, y vamos a pasar ya a esta brevísima pausa. Usted quédese por aquí con nosotros. Hermanos y hermanas, ya de vuelta con todos ustedes en este interesante bloque, le tenemos algo sumamente importante y es la carta apostólica de nuestro Papa, el Papa Francisco, que se titula Desiderio Desideravi. Para esto le tenemos un video en el cual ustedes van a comprender en grandes rasgos qué significa, qué es esta carta apostólica y para qué y por qué el Papa Francisco
la pone a disposición para toda la iglesia. Pero antes veamos el video. El Papa Francisco pide a los católicos que apliquen con seriedad la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. También expresa la necesidad de que en la Iglesia haya una formación litúrgica seria y dinámica. Esto es lo que dice en la carta apostólica Desiderio Desideravi. Francisco dice que la belleza de la celebración cristiana no debe ser estropeada por una comprensión superficial y reducida de su valor, o peor aún, por su explotación al servicio de ideologías de distinto tipo. A los sacerdotes, el Papa les pide que eviten un exagerado personalismo en la forma de celebrar misa y que se cuide la formación litúrgica en los seminarios. A los laicos los invita a redescubrir los gestos simbólicos de la liturgia, porque son la expresión de conceptos profundos. También explicó su decisión de restringir la misa tridentina. Recordó que escribió su motu propio Traditionis Custodes para que la Iglesia pueda elevar en la variedad de lenguas una única e idéntica oración capaz de expresar su unidad. El Papa insistió en que la Iglesia no puede volver a esa forma ritual que los padres conciliares junto con el Papa sintieron la necesidad de reformar. El mismo día de la publicación de la carta, el Papa Francisco sugirió a los nuevos arzobispos metropolitanos que la Iglesia debe mirar hacia adelante. Le tentazioni di rimanere sono tante. La tentazione della nostalgia che ci fa guardare altri sono stati i tempi migliori. Per favore, non cadiamo nell'indietrismo, questo indietrismo di Chiesa che oggi è alla moda. Precisamente el año pasado, el Papa Francisco redujo las posibilidades de celebrar la misa tridentina. Esto produjo tensiones en algunos grupos de la Iglesia ligados a la celebración litúrgica anterior al Concilio Vaticano II. Sin embargo, con esta carta el Papa espera que se puedan superar esas divisiones diciendo: dejemos nuestras polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Pudieron observar en el video, queridos hermanos, una de las frases centrales, aunque la pone, ¿verdad?, en latín, pero lo fundamental, digamos, la esencia, dice: y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Eso está en Lucas 22:15. Y la intención de nuestro querido Papa, el Santo Padre, al presentar esta carta apostólica, es para dar tips importantes sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Y esto, claro, en el marco de tradiciones custodias, que después en un próximo programa vamos a abundar sobre esto. Con ella, pues se motiva a recordar el sentido profundo que tiene la celebración eucarística surgida a raíz del Concilio Vaticano II, y motiva también, invita a la formación litúrgica tan importante, Padre, y Lusitania, en estos tiempos, porque lo normal es que quienes entiendan de liturgia sean los sacerdotes, los laicos bien formados, el pueblo común. La idea es que tanto el sacerdote como los formados le vayan dando las pautas de cómo bien celebrar la liturgia. Padre, ¿qué usted nos puede decir al respecto? Sí, es importante aclarar a las personas que nos ven que a lo largo de este mes vamos a seguir tratando este tema, porque como ustedes han podido observar, el Santo Padre ahora el mes de julio siempre lo coge de vacaciones, no para descansar, sino para hacer otras actividades, también sus ejercicios espirituales, y está de vacaciones y no tiene las audiencias acostumbradas de cada semana. Y entonces, como el mismo Papa nos ha dado este documento, que es una carta apostólica, como él nos tiene acostumbrados cada X tiempo, sobre la formación de todo el pueblo de Dios, y en esta ocasión dedicada a la liturgia. Entonces, si vamos a hablar de la liturgia, si dice Felo que creemos que solamente los sacerdotes saben de liturgia, sería importante que entendemos por liturgia, ¿ves? Para Excelente. definir qué es la liturgia. Hablamos de la liturgia. ¿Qué es esto de la liturgia? Y en la liturgia hay un documento del Concilio Vaticano II que se llama Santo Concilium, que precisamente trata sobre este tema. Y podríamos decir que la liturgia es como un conjunto
de signos visibles que nos hacen presente otros signos invisibles. Podríamos decirlo de esta manera, me surgió de esta manera. Algo que se ve, que me hace realidad algo que no se ve. Aquello que no se ve, estamos aludiendo directamente a la acción y la gracia del Espíritu Santo. Por ejemplo, la liturgia del bautismo es el rito que se hace cuando se va a bautizar a un muchacho, a cualquier persona. ¿Qué se ve? Se ve el agua, que es el elemento principal, Exacto. la luz, la vestidura blanca, todos estos signos visibles nos El hacen aceite. presente El aceite, aquello sí. que, sí, El óleo. el Santos óleo, óleos. tanto el Sí. óleo de los catecúmenos que se pone en el pecho, como el santo crisma que se pone en la En la frente. frente. Ok. Todos estos son signos visibles el que paño nos hacen blanco. presente aquellos signos invisibles. El Wow, paño blanco. interesante. Dije el sacramento del bautismo por mencionar el primero y el El que que nos abre abre la puerta. La puerta de entrada, sí. sí. Iba a decir el principal, porque indudablemente no es el principal, porque el centro de toda la liturgia es la Eucaristía. Eucaristía. Centro y Cristo raíz de mismo. toda la acción apostólica de la Iglesia. Y entonces, precisamente el Papa nos está enfocando para que nosotros nos instruyamos de cómo debemos celebrar la liturgia, que debe de tener siempre un sentido de evangelizador, de evangelización. El mismo Papa nos dice en el documento que si la liturgia no evangeliza, no es nada. Entonces, el objetivo es Sí, evangelizar. Y ya sabemos que evangelizar es dar a conocer a Jesucristo, dar a conocer el Evangelio. Fíjese, padre, que qué bueno que el Papa destaca de que la liturgia es algo tan importante como usted dice en nuestra Santa Iglesia. Es por eso que muchas veces en las parroquias tratamos de que los que van a proclamar la palabra, ¿verdad? En la liturgia, sean personas que de verdad estén preparadas y que pueda llegar ese mensaje de la palabra de Dios a las personas que estén ahí, la feligresía en la Santa Eucaristía. Qué bonito que también escribe el Papa aquí en esta carta, de que realmente la Eucaristía, o sea, la liturgia es un encuentro realmente con Jesucristo vivo, con el Señor vivo. Entonces, yo creo que nosotros cada día debemos darle la importancia que conlleva, ¿verdad? Lo que es lo que es realmente la liturgia dentro de nuestra Santa Iglesia. Y algo que resalta el mismo Papa en la carta es que el Señor Jesús, con esta frase de cuánto he deseado comer con ustedes, Qué bello. que eso se llevará a la plenitud cuando cada hombre y cada mujer de este mundo pueda tener el acceso a verdaderamente comer el cuerpo, beber la sangre de Jesucristo, porque a veces nos sentimos nosotros complacidos, yo asisto, yo voy, y yo, pero el otro, el que no conoce ni siquiera el mensaje de la buena nueva, el que no sabe ni siquiera qué es el pan partido, compartido, entregado, que es el mismo Cristo, que como dice él es víctima, sacerdote y altar. Wow. Entonces, esta víctima, este sacerdote y este altar se me da a mí, aquel, al otro, pero a cada ser humano, señores. Y como decía el padre Cecilio, es un medio para evangelizar, que el que no conoce estas gracias, este banquete, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. No tendremos vida eterna. Entonces, yo debo desear que aquel, que el otro, que mi familia, que el desconocido, conozcan al Señor para que podamos verlo un día cara a cara. Y la liturgia, Padre, y Lusitania, también la salcochamos. Precisamente, Felo, de esto se trata, porque hemos hablado de la Eucaristía, este preámbulo que hemos hecho, para que sepan de qué vamos a hablar durante estos días que vendrán. Este mes, el mes de julio lo vamos a dedicar a esto para formar. Ya hemos dicho qué es la liturgia, pero nosotros tenemos también algunas tentaciones que nos impiden muchas veces celebrar como debemos los sacramentos o toda la liturgia. Y el Papa aludía
¿cómo se llama esa palabra que él usa? El esteticismo. Ah, sí. esteticismo. El esteticismo, Ay, ¿qué ay, significa? sí, La sí. estética, La viene de estética. estética. La parte Claro. visual solamente, lo puramente Aquellas visual. personas que Sí. solamente quieren que la cosa se vea bien. Como lucirse. Sí, como lucírsela. A mí me Lucirse. da un poquito de tristeza cuando yo era párroco, que vienen unas personas a hacer una boda, a decir, padre, vamos a casar mi hijo y mi hija, y mi nuero se van a casar. Entonces yo quiero preparar la boda. Le dan tanta importancia a cómo va a quedar el vestido y cómo va a quedar aquí el escenario, La que no recepción. importa lo que es esencial. Y lo esencial es celebrar el consentimiento mutuo de un amor que se da, que se ha manifestado y que allí se va a sellar, donde la iglesia es testigo y es una consagración, si podemos decir, Exacto. una alianza de Consagrar, amor. Alianza de sí, amor. su Entonces, ¿qué vida. es lo más importante en una liturgia? El encuentro con Dios. Por eso decíamos, y lo dice el Papa en el documento, que la liturgia es un encuentro con Dios. Lo resaltaba Es un encuentro también con el Dios. Lusitania. Es un encuentro Sí, con Dios. sí. Y precisamente la liturgia viene a facilitarnos a nosotros tener ese O sea, encuentro es vivo como con Jesús. que garantiza, decía el Papa, Exacto. garantiza ese encuentro Sí, la verdadero. liturgia garantiza ese Sí. encuentro. Entonces, cuando hablamos del esteticismo, que no trabajemos solamente en la liturgia, solamente para que la cosa se vea bien, como lo externo, sino que lo interno es lo más importante. Entonces, Eso. ¿cómo se llama el documento? Desiderio, desideravi. Desideravi. O sea, el sentido profundo de la De la liturgia. La liturgia. liturgia. El sentido real de cómo debemos celebrar esa liturgia, y que nosotros vamos a seguir aludiendo a este tema para que nosotros veamos cómo yo celebro, cómo celebra el pueblo, cómo debemos celebrar este sacramento que es centralidad de la vida de la iglesia. Es algo muy santo realmente dentro de nuestra Santa Iglesia. Por ejemplo, qué bueno que usted acaba de decir eso, porque también muchas veces en la iglesia pasa de que uno de buena manera, con amor, le dice a una persona, oye, para tú ir a leer la palabra de Dios, o sea, para tú estar en la liturgia, de ir a leer la primera lectura o el salmo, lo que sea, tú sabes que debe de ir bien vestida. Usted sabe que el problema serio está más en la mujer, lamentablemente es así, por la forma que hay como una batalla, una lucha con la forma de vestir. Caramba, cuando se va a proclamar una santa palabra, debe irse con esa dignidad que debe tenerse, ¿verdad? Exacto. Ese respeto y ese amor, porque la vestimenta deja mucho que decir. También con la vestimenta evangelizamos. Es lo que siempre mi madre me decía. Ujú, exacto. Es importante que tomen en cuenta en las parroquias ese detalle de cómo la persona va a proclamar la palabra de Dios en la Eucaristía. Incluso de la mano con lo que dice nuestra querida hermana, le podíamos sumar que hay que releer Sí, previamente sí. la palabra, releer, pero ir preparado, Señor, en oración, porque una buena lectura, una buena palabra, una buena proclamación. Analizarla. Ustedes saben cuántas personas han llegado a ser sacerdotes, religiosas, porque en la iglesia, en la casa de oración, han proclamado una palabra que eso le ha impactado tanto Sí, sí. y el Señor les toca. Mire, Entonces, eso no es cualquier cosa, bendito sea señores. Dios. Sí, es algo que mucho testimonio, pero miren, antes de irnos a la pausa, que nos vamos a la pausa, me estoy riendo aquí porque me estoy acordando de su eminencia el cardenal. Usted, no es un secreto que mucha gente sabe que duré muchos años trabajando con su eminencia, siendo nuestro padre espiritual y nuestro jefe. Él nos contaba, que yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado, él decía que una vez fue a una comunidad y en esa comunidad una señora en la liturgia dijo, por decir parra fecunda, dijo perra fecunda. ¿Usted se acuerda, padre? Él lo ha dicho en la liturgia. O sea que, Hay y que todo el mundo, leer. imagínense, todo el mundo en esa Eucaristía se volvió una risa, porque decir parra fecunda, de parra fecunda a perra fecunda, hay mucha la Sí, diferencia. por eso que hay que preparar Señores, hay que a prepararla, tiempo. hay que leerla, hay que, o sea, analizar bien lo que usted va a leer. Y como usted decía ahorita, releerla, o sea, ensayarla antes Y orarla. y orarla, pedirle al Espíritu Santo de Dios que le ayude a proclamar de verdad esa palabra de Dios. Bueno. Incluso antes podemos Dios hacer mío. lo que se le llama en los tiempos de la antigüedad, la lección La divina. lectio divina. Hacer esa lectura de la palabra y Meditada y meternos orada. dentro de ella, porque el Señor siempre nos dice algo, primero a nosotros, Claro. pero no solo para nosotros, sino para los demás. Entonces, queridos hermanos, ya finalizando con esto, le dejamos que en la liturgia no hay
personaje principal. El personaje principal es Cristo, que muere, ¿verdad?, resucita y que se da como pan vivo para todos nosotros. Amén. Así que con este último mensaje hacemos una pausa, pero vuelvan con nosotros en unos instantes. Gracias una vez más por mantenerse ahí en sintonía con nosotros y qué bueno que estamos ya pues para dar todas estas informaciones que les tenemos de la iglesia y de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Vamos a ver con qué iniciamos, Padre querido. Bueno, yo creo que hablando de la iglesia, en el Sí. bloque anterior, y todo, vamos a seguir con unas noticias importantes, y es que el Papa anuncia que nombrará a 2 mujeres en el dicasterio de los obispos. ¿Qué? Por primera vez, 2 Oh. mujeres trabajarán Wow. Eso en es este exclusivo. dicasterio Ok. del pontificio. Es bueno decir que un dicasterio Sí, muy no importante. es más que en la curia romana hay departamentos que se dedican a trabajar sobre alguna función específica. Tenemos la liturgia, tenemos la familia, ¿verdad? El clero. Entonces, en este dicasterio es un departamento de la curia romana para formar parte. Siempre O lo sea, dirigen. siempre eran hombres. que Siempre ha dirigían. sido hombre. Ok. Yo veo que el Papa Francisco sí tiene esa apertura con las mujeres, y yo creo que enhorabuena, porque Sí, sí. nuestra iglesia está llena de mujeres y las primeras comunidades, si usted lee en la carta Paulinas, eran también dedicadas, eran las mujeres las que Las dirigían mujeres. esas iglesias, y el Papa está dándole ese valor, reconociendo ese valor que a lo largo de la historia tiene la mujer dentro de la iglesia. Así que Padre, enhorabuena. o sea que el dicasterio así mismo es como si Dicasterio. fuera aquí nosotros que tenemos la pastoral de la familia, como te decía, ¿verdad? La Exacto. pastoral de la salud. Sí, Bueno, sí, que son vienen de la funciones iglesia, dentro de la curia, la organización interna dentro de la curia, que se dedica a un tema específico, a una Exacto. función específica. Sí, Exacto, el culto divino. Se refiere al dicasterio del culto divino. Entonces estas 2 mujeres que acaban de ser, ¿verdad? Ya El miembro del miembro, dicasterio. forman del- parte, sí. pero no que son las que lo van a dirigir, sino No, que no, forman siempre parte. es presidido por un cardenal. Oh, muy bien, muy bien. Exacto. Se le Ustedes estarán ahí, oh, qué bien. Y en ese sentido, padre, también ya el Papa había elegido hace unos meses atrás a una vicegobernadora. Ah, sí, Además, sí. Pero también dice que en el futuro inmediato también se podrán elegir laicos para familia, para vida, para la cultura y la educación o la biblioteca. Bueno, estoy abierto Sí, para de ir hecho, a los la hay. Eso fue biblioteca. en la congregación de los obispos. Fue sí. esa vicepresidenta, ¿verdad? Vicegobernadora. Gobernadora, Eso allá en el ajá. Vaticano. Exacto. Eso fue en la congregación de La los obispos. Curia Muy bien. Vaticana. La Curia Vaticana. Eso Recordemos allá. que el Vaticano es un Qué bien. estado, ¿verdad? Que es un estado, uno de los estados más pequeños del mundo. Del mundo. Ok, ¿verdad? pero es un Y estado. es el más influyente de todos los estados. Y, Ey, exacto. paradójico era. Sí, porque Sí. tiene en 183 países. Tiene, ¿cómo se Incide- llama? incidencia. Tiene embajador. como sedes de embajadores. Sí, de nuncio. Tienes nuncios, que Los son la Óyeme, cara sí. visible de la En iglesia. 183. Y son como 205 a nivel mundial. A nivel mundial. Exacto. Bueno, y qué bien, qué bien. Qué interesante saber todo eso, padre. Son unos datos muy importantes para todos nosotros y para todos ustedes, amigos televidentes. ¿Tenemos algunos en el plano local? En el plano Algunas sí, informaciones. yo más? Sí. le decía que también, bueno, vamos a continuar con esa gran peregrinación, señores. Les invitamos a todos que puedan participar, señores, anímense ¿Cuándo? a el 30 de julio, Dios mediante. 30 de Sí, julio. vamos a tener Anótense. de toda la arquidiócesis, vamos a tener muchísimas guaguas. Ya anótense, vayan anotándose en sus parroquias, porque vamos de Mamá Tatica, señores. Vamos a visitar nueva vez al santuario de allá de Higüey el 30 de julio, sábado 30 de julio. No se lo pierdan porque vamos a ser muy bendecidos y vamos a también, ¿cómo se le dice a eso, padre? Vamos a recibir gracia plenaria. Exacto. ¿Sabes? Sí, Sí, se vamos a reciben recibir, gracia se plenaria. reciben. Así que no se quede nadie, ya ustedes saben, el 30 de este mes. Continuamos entonces con más informaciones, señores. Sí, tenemos
tenemos que en esta semana pues falleció doña Pilar Ay, sí, doña Mejía, Pilar. viuda de Freddy Veragoico, Sí, la esposa. la esposa. Sí, la esposa de Freddy. Ay, bueno, sí, qué penoso. Y bueno, le mandamos el pésame a toda a toda la familia, a toda la que familia. paz descanse su alma. Un abrazo, una gran señora, sí, una gran señora. Sí, en el plano ya internacional, Felo y Lusitania, todos sabemos que del tiroteo que pasó Ay, Ay, Dios sí. en la mío. pasada celebraciones de la independencia, 4 de americana, julio 4 pasado. de julio. Y entonces hubo como 7 muertos, Sí, varios heridos, heridos. y algunas personas detenidas como sospechosas, de manera que desde aquí repudiamos una vez más la violencia que sigue arropando el mundo y llevando esas noticias tan desagradables. Muy desagradable. La verdad Porque, es que necesitamos la paz y necesitamos también tranquilidad. Dios mío. Y los enfermos, es bueno detectarlos, a ver dónde están para ayudarlos a sanarse, ¿verdad? Claro, Y esto es claro. un hecho muy doloroso que suspendió el desfile de esta fiesta de Estados Unidos. Es súper doloroso, claro, porque sabemos que hace poco, señores, también pasó lo que pasó con todos esos niños, creo que serán como 18 niños, que Sí. hace poco Dice fueron... que terroristas asesinan a 14 Sí. personas delante de iglesia en Burkina. Burkina Ah, Faso. sí, sí, también en También, Burkina. Faso. Dentro de lo que Sigue es la violencia. Sigue violencia. mucha violencia. Mucha En violencia. Estados Unidos principalmente, señores, se le ha ido de la mano porque es que hay todavía demasiadas armas. Ustedes saben que allá las armas es como comprar un juguete. Y Sí. a eso que yo creo que todavía, lamentablemente, Sí, y yo le creo hace que es falta. fruto también de lo que está pasando a nivel mundial, porque si miramos Europa, ¿verdad? Sí, no, también, claro. Europa, también en el África y nuestros países latinoamericanos, Sí. nuestra República Dominicana, cuánta gente No vamos a ir lejos. se matan por quitarle un celular, Porque, ¿verdad? sí, O por pago. mucha Sí. violencia. Estamos sí, necesitados de realmente, señores. Jesús. Bueno, y continuando con más Sí, informaciones. ahí, miren, también se da cuenta, Salud Pública confirma, se estuvo evaluando un paciente que venía de los Estados Unidos y se dice que es el primero confirmado con este asunto de la, ¿cómo le llaman? Sí, varicela. la varicela del Sí, mono. del ¿no? mono, Del como se le ¿cómo llama. se le llama? No hay que tener miedo, No, no. dicen los organismos que tienen que ver con estos asuntos de virus y contagios. Hay el tratamiento para eso. Esta persona está aislada y también 4 personas más están aisladas que tuvieron contacto con él. Con él, exacto. Así No es- que no mucha para atención, mucha No es para que atención se y alarmen. estar atento a las autoridades Exactamente. Felo, en este y sentido. también Sí. en otro sentido, debemos de tratar en este momento todo lo que está aconteciendo con el Ministerio Público en la República Dominicana. Y sabemos que estos últimos meses hemos sido como objeto de tantas denuncias y de tantos apresamientos de personas que han malversado los fondos públicos de nuestro pueblo. Y el ministerio, ministerio de, ¿cómo se llama? Ministerio Público. Sí, ¿verdad? Ministerio sí. Público. Ha encartado a nuevos implicados en el caso Medusa, que es Ay, uno de ay, los ay. casos más sonados en estos últimos tiempos. Y Así sabemos es. que en estas semanas hemos visto que han implicado también empresarios que están involucrados en esta cosa y hemos visto también cómo se ha declarado muchos testimonios para encartar a nuevos implicados. Y en esta semana vemos que Lisandro Macarrulla, que es ministro de la Presidencia, también ha solicitado Una licencia. una licencia para esclarecer, porque su empresa también está involucrada. Hay un y hijo de hecho implicado. su hijo Sí, su propio hijo está... involucrado Sí. dentro del caso hasta que se resuelva. Y esto es un tema muy importante. Es importante que él tomara esa Decisión. Esa decisión, Sí, yo de creo que, verdad que- bueno, yo veo que los medios de comunicación se lo están pidiendo, estas cosas, y realmente está ocasionando mucho ruido dentro del gobierno, y entonces ya tomó esa decisión. Me parece importante. Así mismo, Con, señores. con relación a ese mismo caso de Medusa, se da cuenta el Ministerio Público de que ya se han, digamos, recuperado más de 800 millones Millones de pesos. de pesos. Eso, Sí. cosas efectivas, inmuebles y demás. Y me imagino que
Alguna vendrá gente más. voluntariamente. Bien, Sí, exacto. Han Como negociado. parte del negocio, sí, para hablar. Sí. Así mismo, señores, y otra lamentable pues noticia, es lamentable decirlo, pero en Santiago ocurrió Ay, un hecho sí. con un niñito de 9 meses apenas, 9 meses, carbonizado. Y bueno, creo que como 4 viviendas más también fueron, o sea, lo perdieron todo, se quemaron también 4 viviendas más. Yo creo que es importante que la familia tenga mucho ojo con dejar los niños solos, porque cuentan como que la madre fue al colmado, fue a comprar algo y lo dejó solo. Y yo creo Qué que pena. esto que está, sí, es muy penoso lo que está aconteciendo. Como siempre ha pasado, que a veces por descuido de dejar los niños solitos pasan estas cosas. Es muy lamentable, Horrible. horrible, de verdad que sí. Padre, algo Bueno, que llama la atención, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no sé, me imagino que ahí estará el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que ver con estos asuntos, y hay también un departamento de la policía que tiene que ver con ruidos. Hay excesos de ruidos en el país, en las calles, Sobre todo en nuestros barrios. bocinas, esos sindicatos del transporte, incluso muy, muy cerca de hospitales y clínicas con estas bocinas. Hay que concientizar a los conductores de lo dañino que es el asunto sónico que violenta bastante, nos pone más nerviosos, Sí. nos da más ansiedad y nos pone muy violentos sobre no todo. es saludable No es realmente. saludable. ¿No? Esos- Y esos lo altos horrible es decibeles. que tú me estás obligando que yo escuche una música, vamos a decir, porque es lo que más se escucha, una música que no necesariamente es de mi gusto. Y Exacto. me está obligando que yo tengo que consumir ese producto. Y más cuando tenemos personas enfermas, ancianitos, personas enfermas en molesta nuestro mucho. barrio y una disco light al lado, que dicho sea de paso, hemos ido mejorando, porque tú llamas a la policía y por lo menos la Por lo menos policía llega. aparece y se te lleva Aparece. las bocinas. Las Pero- bocinas, Pero sí, todavía estamos falta. todavía comenzando en eso. Pero lo que nunca hemos visto es un agente de la DGCET que detenga a un conductor. Es decir, usted está tocando demasiado bocina, o sea, con frecuencia. Eso hace daño. Eso debe regularse. daño. Eso debe también Sí, regularse. Eso es así. Eso es Ojalá una lo realidad. veamos pronto. Dice que algo dice que el Poder Ejecutivo declara de utilidad pública terrenos donde se encuentra edificado el Hotel Hispaniola para Ok. construir a través del Ministerio de Turismo un centro De de convenciones. De convenciones, qué buena noticia porque Noticia importante. es interesante. Sabemos cómo el turismo, gracias a Dios, a pesar de todo, ¿verdad? Va marchando bien el turismo en es. nuestro país, eso es muy importante. ¿No? Así es. Y sobre todo, padre, que está bien que se haga esa inversión, pero sobre todo que esa inversión se quede en el Estado, que mañana no diga, vamos a pasar solo al sector privado. Así es Eh, importante. No queremos eso. Ahora, hace falta el centro de convenciones, porque eso ayuda al turismo, a realizarse eventos, que los mismos funcionarios públicos, en vez de estar contratando un hotel, se vayan a ese centro estatal, claro que deban pagar dinero, pero que se ahorraría el Estado bastante recursos Claro, en ese claro, sentido. porque cada vez que hay una convención de turismo de esa institución, tiene que pagar un dineral. ¿Cómo van a hacer? Porque vienen personas de otros miles países. y miles de pesos. Sí, mira, qué interesante, de verdad estás. Bueno, señores, ay, Dios mío, Mira, el tiempo. Ajá. No, el tiempo es el tiempo. Sí, el tiempo es el tiempo. Miren, señores, Terminamos. hacemos un llamado a Obras Públicas, a nuestro querido amigo del IGNI, que está haciendo un trabajo extraordinario a nivel del país. Ahí Hay que en ese felicitarle. ministerio le felicitamos de Sí. verdad. Miren, ahí en los pensionados, ahí en la Kennedy con, no recuerdo cómo es la calle, frente al parque, ahí están los pensionados y ahí transcurren cientos y cientos de envejecientes cruzando las calles. Ahí hace falta un puente Un peatonal, peatonal. porque tenemos que humanizar también las calles y es tan importante. A veces hay un AMET, pero un agente de la DGCET que lo hacen con tanto amor, pero si ponemos un puente peatonal, se evitarían accidentes e inconvenientes. Así que motivamos que ahí se pueda hacer realidad ese puente peatonal para todas esas personas, empleados públicos que pasan por ahí también ¿No? incluso. Y la visita de todas esas personas, adultos mayores, que todo el tiempo están
que van a esa institución. Sí. Esa es Felo, y una aunque no realidad. es la obra pública directamente, pero en coordinación con la obra pública, pero sigue avanzando también la línea 12 Ay, muy del Ay, importante. sí, metro, sí, Eso va y bien. también los pilotos eso va bueno. del teleférico, ¿verdad? Teleférico. En Eso los va bien. Alcarrizos, que veo que va muy avanzado, y eso es una noticia importante que llena de alegría, sobre todo a todas esas personas que son de los Alcarrizos Sí, y sí. de Santo Domingo Oeste. Así que seguimos Es vigilando una gran obra. y dando gracias a Dios por esto. Es una tremenda obra, de verdad que sí. Bueno, señores, y queremos invitarle a toda nuestra gente a que pues nos escriban, pueden escribirnos por las redes sociales, a su programa Iglesia y Actualidad, tenemos también el canal, tiene también, El ofrece Twitter, ajá, el el Twitter, Twitter, el Instagram, el Instagram. YouTube. Señores, Sí, si ustedes señores, no le dan me gusta, todos los seguidores que están siguiendo no van a ver nunca el programa. Entonces, denle me gusta ahí a pueden YouTube. compartirlo. Suscríbanse en la campanita, ahí donde te aparece esa campanita, usted le da clic y se suscribe. Entonces, todo lo que salga de Iglesia de Actualidad, no solamente de este programa, de toda Televida, lo Del van a canal ver. completo. El así canal de la familia. del canal de la familia, claro que sí, y pueden escribirnos, algunas personas nos escriben vía WhatsApp, pero pueden escribirnos lo que de verdad ustedes necesitan que nosotros podamos también, alguna noticia, algo bueno que tengan por ahí, podemos decirlo. Bueno, acá. estamos llegando ya en la parte Sí. final, pero la gente nos sigue viendo, Sí, Ay, sí, ay, sigue ay, mucho. reportando también su audiencia, y desde Muchas gracias. Antoncí de Yamasá. Oh, y por la allá, gente de allá de de allá dicen, Antosí. yo no veo, padre. Ya yo tengo una Yamasá. prima que se llama Juana. Ah, la prima Y dice Juana. ella, sí, Juana, vamos para allá, usted Juana. nunca me ha saludado. Oye, ay, 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 Vamos a ay, hacer una ay. gira para allá, Un donde Juana. saludo de verdad a toda nuestra gente querida que nos escuchan y que nos ven y que nos animan también a seguir hacia Sí, adelante en este programa. De Y empleados diferentes- públicos, padre, Sí, también también. empleados También. públicos nos dicen, wow, ustedes están ahí en ese programa de las diferentes parroquias también, Sí, todas grupos las de oración. parroquias, Sí. San Juan Bautista y Nuestra Nuestros Señora del abrazos, Carmen nuestros abrazos, son nuestros uno a toda esa gente ahí escuchándonos. Bueno, señores, y qué bueno, hemos llegado al final, qué pena, ¿verdad? Porque ya nos vamos, pero ustedes todos tienen un compromiso para la próxima semana, estar pues con nosotros en su programa. Ahora vamos a recibir esa bendición de parte de Dios. Que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias. Nos vemos. Bye, gracias. Dios los bendiga a todos. Chao.